Buenas tardes a todos. Empezamos la segunda parte de esta sesión de tarde y última sesión de este congreso. Entonces, pues esta sesión la empezamos con una charla que nos va a dar Pablo Noriega, alumno de cuarto, que junto con Cristian Vigil, que no ha podido estar hoy aquí presente, pues nos han preparado un simposio, un coloquio sobre la relación farmacéuticas y médicos y medicina. Y sin más preámbulos os dejo con él, así que Pablo, adelante. Hola chicos, buenas tardes, gracias por venir, gracias al equipo coordinador de todo este comité por invitarnos a participar y gracias a la gerencia de Luca por prestarnos las instalaciones y haciendo honor a la UDE Universitario. Lo dicho, yo me llamo Pablo Noriega, soy estudiante de cuarto y Cristian, que es amigo y compañero de clase, no ha podido venir, así que me toca a mí dar la cara hoy. Y la charla que os vamos a dar se titula Pharma Wars, la evidencia fantasma. El título no está escogido al azar, sencillamente demuestra de qué pie cojeamos, Cristian y yo. Y nos parece que representa muy bien la temática de la charla, que es la situación que existe actualmente en el mundo de la farmacología, de empresas farmacéuticas que compiten entre ellas para vender sus productos, que al final es lo que hacen, y para ello utilizan artículos, ensayos clínicos que son supuestas evidencias, pero que también muchas veces depende de quién lo analice y de cómo. Entonces, durante esta charla, lo que pretendo explicaros es un poco cómo funciona ese mundo, explicaros qué trampas se realizan a veces en él y cómo nosotros, como médicos y como pacientes y como futuros pacientes, nos afectamos por ello. Entonces, para empezar esa charla, yo lo que quisiera es que reflexionéis sobre una cuestión, que es que actualmente hay muchas revistas americanas que se dedican a ver cuál es la industria, por ejemplo, que más dinero maneja en el mundo. Discrepa un poco según dónde lo leáis, pero la industria farmacéutica siempre está por lo menos entre las tres primeras. O sea, es una industria que mueve cientos de miles de millones en todo el mundo. Y lo que a uno le puede pasar por la cabeza es si en ese negocio que mueve tantísimo dinero pudiera ser que el fin último de la farmacología, que no es más que mejorar la calidad de vida de los pacientes y prolongar su esperanza de vida, se pierda. Se pierde. Es lo que vamos a demostrar ahora. Voy a empezar hablando sobre investigación básica y ensayos clínicos. Os voy a explicar cómo se crea un fármaco y qué es necesario, por qué procesos tiene que pasar dicho fármaco para poder ser vendido en el mercado. Entonces, en este esquema que veis aquí, veis que consta de varias fases y que la primera de ellas, el drug discovery, sería el descubrimiento de la molécula, ¿no? Eso se realiza en un laboratorio. Puede ser de muchas maneras distintas, ya sea extrayéndolo de una planta, sintetizando en un hospital, en un laboratorio, a partir de diversos compuestos, o incluso con la tecnología de ADN recombinante, utilizando seres vivos para producir la sustancia que queremos. En la segunda fase del ensayo, del proceso de desarrollo de un fármaco, lo que necesitas es probar esa molécula en animales, en mamíferos. ¿Por qué? Porque por mucho que sepas tú sobre biología molecular y sobre bioquímica y todo lo que quieras saber, al final no queda más narices que coger el fármaco y probarlo en un ser vivo a ver qué efecto produce. Y los mamíferos, como tienen una fisiología bastante similar a la nuestra, salvo quizá en el sistema inmune, pues son la mejor manera de, sin poner en riesgo vidas humanas, saber cómo se absorbe ese fármaco, cómo se distribuye por el organismo, qué metabolitos secundarios produce, etc. Con lo cual esta fase es muy importante, es necesaria para el desarrollo de los fármacos que luego acceden a las personas y precedería a los conocidos como ensayos clínicos, ensayos en seres humanos. En la primera fase, en los ensayos clínicos de fase 1, lo que se trata de averiguar es si el fármaco en cuestión es seguro, sencillamente. Entonces, lo que se cogen son unas pocas decenas de voluntarios sanos a los que se les da un dinero para comprobar cosas como el límite de toxicidad del fármaco, efectos secundarios, etc. En la segunda fase, que ya tratarías de ampliar un poco la muestra, compruebas si ese fármaco efectivamente sirve para lo que tú querías que sirviese. Entonces, coges a gente ya con una patología y pruebas a ver si funciona. Y luego, en los ensayos clínicos de fase 3, ya cogerías una muestra mucho más amplia en la que te interesa ver si ese fármaco tiene efectos secundarios y
si existiese algún otro tratamiento para esa enfermedad, comparar la nueva molécula con la vieja. Entonces, si tú consigues que un fármaco supere las 3 fases, con todas esas evidencias en la mano, esa documentación, irías a un organismo regulador que te concede autorización para vender dicho fármaco, ¿vale? Como veis, este proceso dura bastante tiempo. Si sumáis aquí 5 años más 1,5, 6,5, 12,5, son unos 15 años desarrollar un fármaco. Siempre se dice que la patente de un fármaco dura 10 años. No es del todo cierto. En Europa, cuando tú pides una patente de un fármaco, la patente dura 20 años. El problema es que tienes que pedirla desde el momento 1, desde la línea de salida. Con lo cual, cuando tu fármaco llega al público, llega a la venta, han pasado 15 años. Con lo cual, de los 20 que tenía, has gastado 15 simplemente para poder vender ese fármaco. Existe en Europa la posibilidad de prorrogar una patente 5 años, precisamente porque este proceso de obtención de licencia dura bastante. Con lo cual, el resultado neto es que un fármaco tiene por lo general 5 años de vida antes de que pueda alguien venderlo como genérico más barato. Entonces, claro, lo que interesa siempre es hacer este proceso lo más rápido posible, y lo que está de moda ahora mismo es contratar a empresas que trasladan la investigación a países con, digamos, marcos legislativos más laxos y que curiosamente son los peores en situación económica para realizar las investigaciones. Entonces, el primer punto que yo os quiero dar a conocer es cuál es la problemática de trasladar la investigación clínica a países que no están preparados para llevarla a cabo. Por ejemplo, en ese estudio de Zhang y colaboradores se comprobó que en una revisión de ensayos clínicos realizados en China durante el año 2004, como unos 300, nada menos que un 65% no mencionaba métodos de aleatorización, un 82% no estaba hecho mediante doble ciego, lo que son los comités deontológicos allí ni los conocen, y el consentimiento informado pues un poco más de lo mismo. Y ejemplos un poco más dramáticos de qué sucede por realizar investigaciones en países como África, pues nos lo representó hace unos años Pfizer al norte de Nigeria, en una ciudad que se llama Kano. Lo que sucede allí es que con el cambio de temperatura se producen brotes de epidemias, de enfermedades infecciosas. Hubo una de meningitis muy gorda, creo que fue en el 96, en la cual había un hospital de Médicos Sin Fronteras que no daban abasto con los pacientes, y llegó una empresa que se llama Pfizer, muy famosa, una farmacéutica con presencia mundial, y ensayó un antibiótico experimental en niños, pero sin avisar ni a los padres ni a los niños de que estaban siendo metidos dentro de un ensayo clínico. Claro, como os podéis imaginar, eso fue pues, una violación flagrante de derechos humanos, y Pfizer no pudo ser juzgado internacionalmente sencillamente porque no había ninguna ley que exigiera el consentimiento informado en Nigeria. Y dentro del país de Nigeria, Wikileaks publica en 2010 que estaban chantajeando al fiscal general para que no llevase el caso a los tribunales. Al final no lo llevaron, pagaron $72 millones y la cosa quedó ahí. Estos son 2 ejemplos que están perfectamente documentados. Podéis leerlo en The Guardian, si ponéis Pfizer y Nigeria, sobre lo que sucede cuando realizas investigaciones en países que generalmente, curiosamente, son tercermundistas, pero que no tienen ni marcos legislativos ni organizaciones que se encarguen de velar por el cumplimiento de buenas prácticas clínicas de investigación. Y que es un problema actual. Y, por cierto, la película El jardinero fiel, si a alguno os suena, trata precisamente sobre este hecho. Bueno, entonces, una vez que tú tienes ya tus evidencias sobre que tu fármaco es seguro y eficaz, lo que tienes que hacer es convencer a un organismo regulador de que es apto para venderse al público. Los más importantes, sin duda, son la FDA, la Food and Drug Administration de América, y la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, cada uno en sus respectivos continentes, ¿no? En América y en Estados Unidos. Y en España, el respectivo sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es parte del Ministerio de Sanidad y Política. El Ministerio de Sanidad. Tú en España, por ejemplo, para vender un fármaco necesitas que uno de estos 2 te lo apruebe, pero ni siquiera los 2 a la vez. Sencillamente, con que la EMA considere que es apto para venderse en este país, lo puedes vender aquí. Sin embargo, antes de entrar a hablar de los ensayos clínicos que se publican y que se entregan a organismos reguladores,
yo quisiera hablar de los datos que no se publican, de los datos que faltan. Veréis, los ensayos con resultados positivos tienen mayor probabilidad de ser publicados que aquellos con resultados negativos, es decir, aquellos en los que tú demuestras que tu teoría no era cierta. Esto ocurre en la mayor parte de los ámbitos de la ciencia y ya fue demostrado en 1956 por Theodore Sterling. Theodore Sterling fue un psicólogo que en 4 revistas de psicología de la época cogió 296 artículos y comprobó que de ellos 285 confirmaban la teoría del psicólogo. Y el tío dijo, vamos, a ver, eso no tiene ningún sentido. Si los psicólogos fueran tan buenos, la psicología no haría falta ni siquiera investigarla, porque todo el mundo siempre acierta con sus hipótesis. Entonces, lo que se comprobó posteriormente y que se conocería como sesgo de publicación es que efectivamente tú en la bibliografía encuentras más ensayos que demuestran que se confirma la teoría que tú planteabas, o lo que tú querías comprobar, que los que lo desmienten, los que lo refutan. ¿Por qué se produce eso en medicina? Posibles causas. Una es que los investigadores, cuando realizan un ensayo y ven que no obtienen resultados positivos, piensan que eso no le va a interesar a nadie y como a fin de cuentas publicar un ensayo requiere redactar un paper y seguir una metodología muy concreta, pues dicen, bueno, esto no merece la pena, no me esfuerzo en hacerlo. Es cierto, se han hecho encuestas contactando con investigadores que se sabía que iban a publicar algo, pero al final no lo hicieron y a veces sucede. No es lo mayoritario. Otra teoría también, con parte de verdad, es que las revistas tienden a ignorar los estudios con resultados negativos, porque piensan que no interesa. Yo al respecto encontré un artículo muy interesante realizado por Epstein en 1990, en el cual se inventó un ensayo clínico, se inventó absolutamente todos los datos y después lo mandó a una serie de revistas, a muchas de ellas. Y curiosamente observó que es cierto que los ensayos que mandó inventándose resultados positivos, esos ensayos se publicaban más que aquellos en los que los resultados eran negativos. Pero tampoco era muy significativo, la diferencia no llegaba siquiera al 15%. ¿Cuál es la realidad? Pues que los promotores de dichos ensayos, es decir, las industrias farmacéuticas que pagan para hacer ese ensayo, deciden no publicarlos al no darles beneficio. Esto no me lo invento yo, esto también está demostrado. Y os pongo, por ejemplo, este artículo hecho en 2010 por Bourgeois y colaboradores, en el cual examinaron más de 500 ensayos clínicos sobre diferentes tipos de fármacos y comprobaron que nada menos que el 85% de los financiados por la industria arrojaban resultados positivos respecto al 50% de los financiados por el gobierno. Bastante significativo. Otro ensayo que cogí por ahí al azar, el primero que me encontré, la verdad, sobre más de lo mismo, pues uno realizado en 542 ensayos clínicos sobre antidepresivos, pues el 78% estaban financiados por la industria y mostraban resultados positivos respecto al 48% de los financiados por el gobierno. Y yo pregunto, ¿es importante esta omisión de datos? ¿Tiene relevancia, tiene impacto en la salud de los pacientes que las empresas farmacéuticas se guarden los ensayos que no les conviene económicamente? La respuesta es sí, también. Y os voy a demostrar ahora mismo cómo. Señor decano, dígame qué sale, si cara o cruz. Cara. Bueno. ¿Ves lo que estoy haciendo, no? Si hacemos esto una metáfora, gracias, y yo, en lugar de ser un estudiante, soy una empresa farmacéutica, en lugar de una moneda es un fármaco y en lugar de lanzar al aire es probar su eficacia, si yo demuestro únicamente las ocasiones en las que demuestro que mi fármaco es eficaz, que son a las que accedéis luego vosotros como profesionales, pensaréis que ese fármaco es mucho más eficaz. ¿O no? Esto pasó. Voy a hablaros de la reboxetina. La reboxetina es un inhibidor de la recaudación de noradrenalina aprobado por la EMA y aprobado por el organismo regulador de Reino Unido, de venta de fármacos de Reino Unido, que salió al mercado en 1997 y que parecía una alternativa eficaz y segura a los inhibidores de la recaudación de serotonina. Se publicó durante muchos años
Y a raíz de unos litigios, porque evidentemente tuvo que haber una orden judicial de por medio, Pfizer, la empresa que lo comercializaba, mira, Pfizer otra vez, tiene que desvelar toda la información que tenía sobre la reboxetina no publicada. Os repito, es un fármaco que recetaban los psiquiatras en Reino Unido sin ningún tipo de problema y de hecho había evidencia de que era efectivo y seguro. Lo que se descubrió fue lo siguiente. Se encontraron 7 ensayos hechos por Pfizer no publicados en los que se comparaba la reboxetina con un placebo, de los cuales solamente uno fue publicado y el único que mostraba algo de eficacia. Se encontraron 3 estudios publicados que comparaban al fármaco con otro fármaco, pero entre los 3 sumaban 507 pacientes. Luego veremos cómo hacer un ensayo con tan pocos pacientes tiene muy poca validez. Se encontraron 3 estudios no publicados en los que quedaba patente que la reboxetina era peor que un inhibidor de la recaudación de serotonina y los estudios publicados no mencionaban los efectos secundarios que sí se encontraron en los no publicados. Esto no me lo invento yo, de nuevo podéis verlo en internet. En The British Medical Journal está el artículo completo y no lo veis muy bien, así que os voy a leer las conclusiones. La reboxetina es, de promedio, un antidepresivo inefectivo y potencialmente dañino. La evidencia publicada está afectada por el sesgo de publicación, subrayando la urgente necesidad de un mandato, una obligación de publicar los ensayos. Podréis pensar, ¿es común, es habitual este intrusismo de la industria farmacéutica en los ensayos? ¿Es común que tengan ellos los derechos sobre los ensayos que financian? Pues lo cierto es que sí, porque un estudio realizado por el Nordic Cochrane Center publicó en el Journal of American Medical Associations en 2006 un ensayo en el que analizaron 44 ensayos realizados en ciudades danesas, que es de donde son ellos, que eran Copenhague y Frederiksberg. Lo que descubrieron es que de 44, los 43 estaban financiados por la industria farmacéutica y en 40 de ellos había algún tipo de restricción a la publicación. En nada menos que en la mitad, la industria farmacéutica era el exclusivo propietario de esos datos y podía hacer con ellos lo que quisiera. Podía decidir, por ejemplo, que si un fármaco que ellos pretendían estudiar era dañino o no valía para nada, escondérselo del resto del mundo, y así es como se sucede en casos como los de la reboxetina. Entonces yo en esta diapositiva puse aposta. En 22 el financiador era propietario exclusivo de la información y pongo, ¿y los pacientes? Los pacientes, cuando se someten a un ensayo clínico, lo hacen voluntariamente, salvo en los de fase 1 que son sujetos sanos que cobran para ello. La mayoría de esos pacientes son voluntarios. Claro, cuando un investigador capta a uno de esos pacientes, lo que les dice, yo me imagino que será algo como, bueno, te vamos a someter a un tratamiento experimental, no sabemos si será bueno o malo, pero a cambio tú tienes la oportunidad de hacer que en el futuro tratemos mejor a gente con la misma patología que tú. Y el paciente dirá, venga, vale, perfecto, yo me apunto a este barco. Yo me pregunto cómo sería esa situación si el investigador les dijese la verdad a los pacientes. Les dijese, mira, vamos a hacer un estudio en el que te vamos a dar un tratamiento potencialmente ineficaz que te va a requerir un compromiso y mayor intrusismo en tu vida, y si nos viene bien lo publicamos, y si no, pues no. En una encuesta que se hizo a pacientes sometidos a ensayos clínicos, una encuesta bastante amplia, el 90% de ellos, o sea, la gran mayoría, consideraba que contribuía de forma importante o moderada al futuro del tratamiento de su enfermedad, y el 84% se sentía orgulloso de ello. Yo me pregunto cómo se sentirían esos pacientes si supiesen que su sacrificio termina en una base de datos de una sótano de una empresa. Entonces, espero que con esto os haya quedado más o menos claro que el hecho de que haya ensayos que no se publican es un conocimiento tan importante como el de los ensayos que se publican, porque tan importante es saber que un fármaco es efectivo como saber que no lo es. Ahora vamos a hablar de malos ensayos clínicos, es decir, de ciertos errores metodológicos que se cometen en los ensayos, que no penséis que son ni mucho menos errores súper sutiles, muy difíciles de apreciar, que hay que ser un experto para darse cuenta de ellos. Todo lo contrario, son errores que podemos entender todos los que estamos aquí sin tener ni idea de epidemiología y que sin embargo a veces se cometen. Por ejemplo, escoger a pacientes con dolencias leves y buen pronóstico. Si tú pruebas tu ensayo, por ejemplo, en un paciente con un EPOC terminal o lo pruebas en un paciente que acaba de debutar, evidentemente el resultado no va a ser el mismo. Uno tiene peor pronóstico, está mucho peor,
y otro está mucho mejor, aunque tenga la misma enfermedad. Con lo cual, al darles un fármaco y comparar esos dos grupos, pues evidentemente va a parecer que aquellos con una enfermedad leve, parece que el fármaco funciona mejor. Cuando tu muestra, la muestra que analizas en un estudio, no representa a la población a la que luego quieres conocer en realidad, se conoce como un defecto de validez externa. Y, por ejemplo, un estudio que encontré de 2003, cogieron a 600 pacientes al azar, con depresión al azar, y nada menos que un tercio de ellos no cumplía los requisitos para haber participado en 39 ensayos recientes sobre el tratamiento contra la depresión. Eso ya nos tiene que hacer pensar qué tipo de depresiones tendrían los pacientes de esos 39 ensayos. Igual eran distimias que no iban a ningún sitio, pero que, claro, hacen parecer que tu fármaco es mucho más eficaz de lo que realmente es. Os digo de nuevo ejemplos reales de cosas que se publican. Otro, comparar un fármaco contra un placebo o una dosis inadecuada de fármaco. Esto es un error son dos errores, pero bueno. Comparar tu fármaco con un placebo es como compararlo con nada. Se sabe que el placebo, en ciertas patologías, como puede ser el dolor, como existen opioides endógenos o, por ejemplo, para la depresión, que bueno, son cosas muy complejas, a veces funcionan los placebos. Pero un placebo, por ejemplo, no te va a curar un asma. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, comparar un fármaco para tratar el asma con un placebo, porque es que el fármaco, a nada que haga, va a ser mejor. Lo que tienes que hacer siempre, bueno, siempre que hay un tratamiento previo para esa enfermedad, claro, es comparar el fármaco con el tratamiento estándar. Eso sí es buena ciencia. Y otra cosa que se hace a veces, sobre todo cuando se sacan fármacos de nueva generación, es comparar el fármaco de nueva generación que acabas de sacar, que evidentemente es más caro, con el viejo que iba perfectamente, pero tú en el ensayo el fármaco viejo lo das a una dosis superior, no tóxica, pero superior a lo habitual. Así que es lo que consigues. Consigues que esos pacientes experimenten más efectos secundarios y parezca que tu fármaco nuevo no sea mejor, pero por lo menos tenga menos efectos secundarios. Que de hecho, si os das cuenta, hay muchos fármacos de nueva generación que se publicitan a sí mismos como con menores efectos secundarios. Y de nuevo hay ejemplos reales. Daniel Schaffer investigó un montón, bueno, el psiquiatra investigó un montón de ensayos que comparaban fármacos viejos y nuevos de tipo psicotrópico, ¿no? Pues por ejemplo antidepresivos y haloperidol, risperidona y todos estos. Nada más a la palabra. Bueno, entonces por ejemplo lo que encontró en uno de ellos es que se comparaba la amitriptilina, que era el antidepresivo nuevo, con la paroxetina, que era el nuevo, con la amitriptilina, que era el antidepresivo viejo, digamos, aquel cuya patente iba a expirar. Y lo que vio es que, claro, estos fármacos producen somnolencia y se dan de noche, porque si te da somnolencia de noche, digamos que te da igual, pero si te da de día, es una putada. Entonces, los pacientes que se habían dado amitriptilina en el ensayo se la daban de día. Los pacientes se quejaban de tener más somnolencia diurna y así hacía parecer que la paroxetina producía menos somnolencia. Es un truco muy tonto, pero si tú no eres psiquiatra y no sabes qué dosis hay que dar de amitriptilina y cómo se da, pues te la cuelan perfectamente. Ejemplos, como siempre os digo, reales. Y algo pongo así estos. Bueno, ensayos demasiado breves o que se interrumpen antes de tiempo. Esto está plenamente demostrado que tiende a minimizar efectos adversos y a maximizar los efectos terapéuticos. Y lo que me resultó muy llamativo es que en un estudio que se hizo en 2005 se ha duplicado el número de ensayos clínicos aleatorizados que se interrumpen antes de tiempo, justificando peor las causas. Un ensayo clínico tiene sentido interrumpirlo cuando uno de los tratamientos que estás probando es mucho más efectivo que el otro, abismalmente más efectivo, y es evidente que a la muestra que no se lo estás dando le estás cometiendo un perjuicio. Pero tampoco puede convertirse en regla general, entre otras cosas, porque cuando hay un ensayo de esos, cuando aparece un ensayo que se tiene que interrumpir antes de tiempo, generalmente esos ensayos tienen que repetirse para ver que efectivamente el fármaco que estabas dando era mucho mejor y que no fue una mera coincidencia. Pero lo que a mí me pareció desolador fue ese estudio publicado en Italia en 2008, en el cual recopilaron todos los ensayos de distribución aleatoria sobre tratamiento de cáncer interrumpidos en los últimos 11 años que se habían interrumpido antes de tiempo, y el 86%, nada menos, se utilizó para publicitar o comercializar un nuevo fármaco. Lo cual quiere decir que esos estudios, en realidad, la finalidad que tienen es pues, presionar a gobiernos y a organismos reguladores y asociaciones de pacientes de mira qué fármaco más bueno que tengo, cómpramelo.
Porque, como os dije, les conviene muchísimo a una empresa farmacéutica sacar el fármaco lo antes posible, porque cada día que tardan en sacar ese fármaco del mercado, pierden dinero, literalmente. Y también lo tenéis en Internet. Pone en las conclusiones: a pesar del criticismo que hay sobre la baja calidad de los ensayos oncológicos, eso parece que está fuera de lugar. Sin embargo, últimamente se están aumentando el número de ensayos interrumpidos antes de tiempo. Ensayos clínicos demasiado reducidos. En general, cuanto mayor sea la muestra de individuos que tú estudias, como los modelos humanos somos modelos biológicos muy complejos, influidos por una infinidad de factores, tendemos a fluctuar. Todas nuestras variables fluctúan durante el tiempo. Entonces, tener una muestra muy grande para lo que sirve es para allanar las diferencias y tener, digamos, el conocimiento más objetivo y más representativo de las poblaciones en general. Entonces, claro, los estudios tienen que adaptarse más o menos al número de pacientes. No es lo mismo hacer un estudio de pacientes con diabetes, que es una enfermedad que tiene mucha gente, entonces puedes perfectamente meter a 1000 personas, que hacer estudios de pacientes con fibrosis quística, que si consigues a 50 ya tienes suerte. Pero también es un error muy común. Porque cuanto más sutil es el efecto que quieres buscar, más grande es la muestra. Y cuando tú quieres, por ejemplo, en un ensayo buscar los efectos secundarios de un fármaco concreto, no te vale hacerlo con una muestra de 100 pacientes. Necesitarías muchísimo más. Otros son los ensayos en los que se excluyen de los resultados los pacientes que lo han abandonado. Esto es muy fácil de entender. Hay pacientes cuando se meten en un ensayo que lo dejan igual, pues por ejemplo, porque se mudan y se van de la ciudad y perdiste contacto, ¿vale? Eso es una razón lógica de por qué excluyes a un paciente de un estudio. Sin embargo, no es una razón lógica excluir a un paciente de un estudio porque lo abandonase porque presentó muchos efectos secundarios y no quiso seguir el tratamiento o porque falleció. Entonces, si tú analizas un estudio contando con los pacientes que empezaron desde el momento 1 hasta el final, eso es lo que se conoce como análisis de intención de tratamiento. Eso es lo que te exigen, los análisis que te exigen los organismos reguladores. Analizar un estudio descartando a los pacientes que han abandonado dicho estudio se le conoce como análisis preprotocolo. Está muy demostrado que el análisis preprotocolo, como excluye de los resultados a los pacientes que han tenido efectos secundarios muy graves y han dejado el estudio o que han fallecido, tiende a mejorar mucho los beneficios. Entonces, lo que se comprobó fue que si bien los organismos reguladores te piden siempre análisis de intención de tratamiento, en las revistas muchas veces utilizan los estudios analizados con el análisis preprotocolo, lo cual pues también es una manera de que si tú no estás un poco atento y no tienes un poco de idea de epidemiología y te lees el ensayo completo, pues también te pueden colar unos resultados mucho más grandilocuentes. Luego hay otra cosa muy polémica, que son los llamados referentes secundarios. Veréis, hoy en día conocemos mucha patología y mucha fisiopatología. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que unas cifras muy altas de presión arterial conllevan mayor riesgo de padecer un evento cardíaco. Con lo cual tú razonas, si mi fármaco baja las cifras de presión arterial, bajaré el número de eventos cardíacos. En principio está bien pensado, pero el problema es que los fármacos no podemos olvidar que son moléculas con muchísimos efectos y que la única manera de conocerlos es probarlos en seres humanos y ver qué narices hacen en el organismo. Si tú solamente miras para la tensión y estudias la tensión y te olvidas de los eventos cardíacos, pudiera ser que estés haciendo un fármaco que baje efectivamente las cifras de presión arterial, pero que por otro mecanismo, el que sea, aumente las muertes y aumente la mortalidad. Que al final realmente es lo que nos interesa. Lo que nos interesa con los fármacos es aumentar la supervivencia, no disminuirla. Y entonces pongo aquí el ejemplo, quizá más paradigmático, sobre todo para los cardiólogos, que fue el estudio CAST. El estudio CAST fue el que demostró que darle antiarrítmicos a pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio no prolongaba su supervivencia. ¿Por qué se les daba antiarrítmicos a estos pacientes? Pues sencillamente porque alguien pensó, sabiamente, un paciente con infarto de miocardio tiene mucho riesgo de desarrollar arritmia ventricular y morirse. Voy a darle un antiarrítmico para que no las tenga. Perfecto. Este estudio demostró que los antiarrítmicos les estaban matando. Estaban causando muertes dando antiarrítmicos. Yo leí en el Farreras
una frase que decía: hoy en día se conoce perfectamente el efecto proarritmógeno de los antiarrítmicos, pero esas cosas se conocen estudiándolas, no simplemente razonando, porque nuestro conocimiento sobre el cuerpo humano es imperfecto y eso conlleva que no podemos pensar mirando a una pieza del puzzle conocer el marco completo. Y este es un buen ejemplo de ello. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de la doxazosina, un antihipertensivo bastante viejo ya, por cierto, pero bueno, que se dio en lugar de la clortaridona, que era el que estaba antes de él, era pues eso, un fármaco de nueva generación que había demostrado ser muy efectivo bajando las cifras de presión arterial, pero que cuando se examinó con más detalle, alguien se dio cuenta de que nadie había estudiado cómo afecta la mortalidad, y estaba aumentando también. Y por poneros un ejemplo de un fármaco que actualmente se da, que es un tratamiento crónico y que no se ha comprobado aún a fecha de 2012, si aumenta o disminuye la mortalidad son pues, los inhibidores de la degradación del glucagon-like peptide 1, los de las incretinas. Para que veáis que esto se sigue haciendo, que no son errores del pasado, que se hicieron y está mal, pero es que ya no lo hacemos, no, se sigue haciendo. Ensayos clínicos en los que se cambia el resultado principal una vez concluido. Esta, mirad, os lo digo que muchísima gente no la conoce y es muy importante saberla porque os la pueden colar también. Veréis. Si yo cojo un fármaco y digo, este fármaco baja la tensión arterial, hago un ensayo y comprueba que baja la tensión arterial, tengo bastante garantía de que lo hace. Si yo cojo un fármaco y digo, voy a ver si baja la presión arterial, voy a ver si baja el azúcar, voy a ver si sirve para depresión, voy a ver si hace crecer el pelo, voy a ver si... etcétera, cuantas más posibilidades le dé yo a mi fármaco de demostrar que sirve para algo, más probable es que ese fármaco sirva para algo. Parece muy obvio, no sé si me entendéis. El caso es que, repito lo mismo, los humanos somos modelos biológicos ultracomplejos, influyen infinidad de factores en todo lo que nos sucede. Pudiera ser que un estudio, como te estás fijando en tantísimas cosas, al final una de ellas salga estadísticamente significativo, P menor de 0,05, es como en medicina empleamos el conocimiento, para bien o para mal. Entonces, cuando tú haces un estudio tienes que decir, yo voy a fijarme en esto, esto y esto. No puedo fijarme en todo y después decir, pues mira, pues resulta que descubrí que para esto funciona. ¿Qué habría que hacer entonces? Repetir el estudio. Si ya tienes 2 estudios en los que efectivamente sirve